Hola comunautas, estás en De Camino al Cole, un podcast de Cumubox para darte las mejores ideas de tu próxima clase, con entrevistas a docentes y los mejores consejos para hacer mejores tus clases. Con Laura Caldas, ¿preparados para revolucionar tu aula? ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Cumubox de Camino al Cole. Mi nombre es Laura y hoy es jueves. Recordad que los jueves traigo a personas que me parecen interesantes del mundo de la educación o que me ha interesado algo que han dicho en algún momento o he visto que ahora con redes sociales tenemos acceso a mucha información y podemos conectar con muchas personas. Recordad que todo esto es gracias a Cumubox, una plataforma en la que tenéis formación, tenéis cursos y cada día un poquito más de cosas, y el Kumu Market, que también es una plataforma en la que podéis crear vuestros recursos, venderlos o compartirlos de manera gratuita. Así que nada, vamos a empezar con el invitado de hoy, que al pobre le he mareado un montón. Y tenemos hoy aquí a Jesús. Hola, Jesús. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Qué tiempo hace por allá arriba? Pues muy malo. Hoy no ha llovido al menos. Hostia, se celebrará por allí, seguro. Bueno, aquí es una locura. Llega momentos que dices, ¿veré el sol en algún día? Aquí se celebra en Almería cuando llueve, que hacemos migas para comer, que es como una cosa como súper tradicional. O sea, no sé si en otros sitios se hace. Entonces allí a lo mejor es todo lo contrario. Pues cuando no llueve se hace, no sé, fish and chips. Aquí se vuelven locos y salen en chanclas. Hostia, qué Yo guay. sirve de consuelo. Pero bueno, hola, ¿quién eres? Cuéntame un poquito. Que Sí, aparte voy a contar... de estar en Almería. ¿Es que perdón? No, perdona, que se ha debido cortar. ¿Quién eres, Jesús? ¿Qué haces aquí? Vale, aparte de una persona que vive en Almería, que ya he hecho la coña al principio, me dedico a enseñar a personas a estudiar de una forma más eficaz y aparte tengo una comunidad gratuita en la que todos los días mando un correo electrónico, pues así con un poquito de motivación, con un poco de pinchar ciertas cosas que otra persona a lo mejor no te diría, sobre todo para que se pongan un poquito las pilas y trabajen y sean constantes día a día. Pues recordar, Jesús, todos los links que me va a mandar para pues, que os unáis a su comunidad o seguir enseñando de este tipo de técnicas de estudios, lo voy a dejar por Spotify y las plataformas. Me gusta mucho porque Jesús y yo hemos hablado un poquito antes de empezar el podcast. Me he portado bien, que normalmente suele ser una hora antes del podcast y otra después. Y me contabas que estudiaste magisterio, pero decidiste que no era para ti. Sí, eso me di cuenta sobre todo en el último año, ya una vez hicimos las prácticas, porque es verdad que en la Universidad de Granada no es como otras universidades, por ejemplo, en Almería sé que desde primer año ya hay parte de práctica, por Sí. ejemplo, o sea, soy de Almería, pero hice la carrera en Granada. Y claro, yo lo tuve en cuarto año. Cuando tienes 18 años y tomas la decisión de una carrera, todo parece muy bonito, y de hecho durante la carrera todo es muy bonito, hasta que te ves puesto en la situación del aula, etcétera. Entonces me acuerdo que en las prácticas, incluso mi tutor me dijo, oye, ¿tú estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Dónde te has metido? Y me acuerdo que eso en un principio me lo tomé a mal, ese comentario, pero luego ahora que lo veo con perspectiva, en verdad fue un consejo muy bueno, decir, hostia, es que realmente se nota que no es tu vocación. Entraste por un sitio a los 18 años y has seguido como en automático hasta que has llegado pues hasta esta parte, al golpe de realidad. Pero bueno, me quedo con que durante la carrera me gustó mucho toda la parte de psicología de la educación y dije, hostia, pues a lo mejor si tiro por psicología y me enfoco en la parte educativa que hay desde la psicología, desde ese perfil, pues encuentro algo que me motive más y me guste. Y fue donde empecé a aprender de cómo aprende el cerebro, de toda esta parte de técnicas de estudio. Y entonces ahí me he quedado porque he dicho, este es mi sitio. Sí, que está muy de moda ahora todo, muy de moda. Ahora te explico lo de técnicas de estudio, estudiar el cerebro, porque creo que es algo que se tenía que haber empezado a hacer mucho antes, porque el Sí, sistema educativo al final machaca mucho al alumnado y muchas veces tienes que estudiar esto para el examen, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y a mí me pasa con los mayores, ¿no? Que estoy con bachillerato también, incluso conmigo. Si yo me tuviera que poner a estudiar ahora mismo sería un desastre catatónico. Que dices, pero es que yo no sé estudiar. ¿Qué haces con la gente que te llega y dice: "Yo no sé estudiar, ¿cómo lo hago?". sí, lo primero es establecer, porque hay como una serie de bases. Yo me baso como en varios pilares. Es como si no tengo el dibujo hecho, pero en mi cabeza siempre digo, "No, imaginamos una pirámide. Sí, Tenemos la primera basecita, que es la parte de planificación, es decir, tengo que saber qué tiempo tengo disponible, cómo lo organizo, cómo lo enfoco, y una vez ya sé el tiempo que tengo disponible, ok, puedo subir al siguiente escalón. El siguiente escalón es empezar a utilizar técnicas de estudio y ver cómo tiene que ser ese tiempo de estudio. O sea, 3, 4 horas diarias, el tiempo que tenga cada persona. Y luego, por último, tenemos el último escalón de todos, que es ya la cúspide de la pirámide,
que es esta parte de técnicas de memorización. Porque es verdad que muchas veces simplemente estudiando bien, aprovechando el tiempo y estando enfocado, se memoriza y no hace falta meternos en crear historias, triquiñuelas y demás, pero muchas veces sí que hace falta ese extra. Entonces eso es lo que vemos como en una última, o lo que enseño, solamente cuando hace falta, porque de normal no suele hacer falta, no suele ser necesario. No, y pasa muchas veces, ¿no? Lo que dices, la técnica de memorización, ¿no? Y se ve cómo el cerebro memoriza lo que le apetece. O esto ahora tú a mí me vas a corregir y me vas a decir, mira, Laura, no. Pero memoriza un poco, das esa sensación, ¿no? Como una persona que soy yo que no entiendo sobre todo este tema, para eso estás tú aquí. Tú ves que los chavales se saben todos los jugadores del Real Madrid, las camisetas, las posiciones, los Pokémon enteros, que yo me sé más Pokémon que Ríos en España, que al final, pues, ya dice también mucho de lo que le interesa a mi cerebro o no. ¿Por qué pasa esto? Porque hay cosas que recuerdo muy bien y otras, como las partes de una célula animal, que no se me quedan. Vale, principalmente es porque esas cosas que sueles recordar bien, por ejemplo, el ejemplo de los Pokémon, es casi un ejemplo muy bueno. Es De que me hecho, encantan. a mí también, se hizo un estudio hace unos años que era ver dónde se almacenaba en el cerebro la información sobre los Pokémon, porque es verdad que la gente lo reconoce un montón. O sea, los 251 primeros, yo también, yo creo que prácticamente, de los 251 no, pero de los 151 yo creo que el orden me acuerdo. Entonces, porque los metemos en una parte del cerebro que tiene que ver con el reconocimiento de los animales. Y Ah, eso, a nivel supervivencia, es súper útil el saber, este animal es peligroso, este me puede matar, este lo puedo domesticar, este le puedo dar atún. O sea, como que eso es muy útil a nivel supervivencia. Entonces el cerebro dice, chico, vamos a prestarle atención a esto porque te puede ayudar con la supervivencia. Al final tenemos que ver que nuestra mente es una máquina de sobrevivir. O sea, porque llevamos evolucionando no sé cuántos millones de años y si hemos llegado hasta este año es porque hemos ido sobreviviendo, ¿cómo se dice? Se me ha ido la palabra de repente, generación a generación, sí. ¿no? Y eso es porque hemos alcanzado, o sea, hemos tenido unos conocimientos que a esa generación le ayuda a sobrevivir y se lo ha pasado a la siguiente. Pues reconocer animales es una de estas. Entonces se estudió que, bueno, que la parte en la que aprendemos cuáles son los Pokémon está puesta en una parte que viene siendo con los animales. Pero está relacionado con esto, con la atención. Algo que no te llama la atención, que es forzado, ¿para qué lo va a tener que memorizar si no tiene como ningún sentido? Algo que llama tu atención es porque es importante. Si es importante, el cerebro no lo detecta como si estuviésemos en este año, lo detecta como si Mm, estuviésemos en la época de las cavernas. Entonces, algo importante te ayudaba a sobrevivir, algo no importante, no. Entonces, no era necesario. me encanta. Entonces, si tú, o sea, lo he dicho en algún que otro correo electrónico, pero es que si todo dices, vale, voy a pensar en cómo, qué tendría sentido para mí cuando estaba en taparrabo y con un hueso en el pelo, o sea, por ahí está el camino, porque no hemos cambiado a nivel cerebral, no hemos cambiado todavía tanto. Yo digo muchas veces, y me gusta que estés hablando tú, que entiendes más del tema, que es el tema de darle contexto al contenido que están aprendiendo. Eso para mí es esencial. Sí, ¿Tengo yo una base científica en ello o es que es así? sí, es así precisamente por esto, porque tiene un sentido, o sea, no es simplemente te tienes que aprender el río tal porque el río tal se llama tal, porque el Tajo se llama Tajo. Sí. Pero si dice el Tajo pasa por aquí, por aquí, por aquí, tiene un recorrido, eso tiene una utilidad porque activamos la parte de la memoria que tiene que ver con la localización, tema mapa, tema no perderte, de nuevo volvemos a lo mismo. Si me aprendo el recorrido de este río que pasa por aquí, por aquí, por aquí, no me voy a perder, se acabó por esa zona. Entonces tiene un sentido la supervivencia. Entonces Entonces todo se se recuerda baja mucho mejor. a supervivencia, ¿no? Bueno, yo que soy profe de idiomas, a lo mejor sí que lo podemos extrapolar a conozco otro idioma, me puedo comunicar, puedo desarrollarme en otro ambiente. Yo en mi caso soy profe de español. Si yo soy una profe que quiero empezar a ayudar a mis estudiantes a estudiar mejor y que comprendan, ¿no? Sobre todo que comprendan lo que estamos haciendo, que entiendan la utilidad, el significado, ¿por dónde me dirías de empezar? Sí, yo empezaría precisamente por eso, por ver cómo podemos llevar eso a un contexto que a ellos les resulte de alguna forma atractivo, que le vean utilidad, que le vean, hostia, esto de verdad tiene un sentido. No es simplemente porque el ejemplo, en matemáticas se hace muy bien, lo que pasa que no, depende de la editorial, libro, etcétera, pues no siempre sale muy allá. Mm, Pero el tema de los problemas es lo que le da sentido a la cuenta matemática que te han enseñado. Tú ves el tema de me voy a inventar un montón, ¿vale? Temas raíces cuadradas, etcétera, mm. de por sí no tiene ninguna utilidad,
pero en un problema en el que te ponen en una situación bastante real, oye, pues tengo este tal, ¿cómo sé cómo solucionar esto? Es la raíz cuadrada de la solución. Entonces, los problemas al final, la aplicación práctica de toda esa fórmula. Eso es lo que le da sentido, porque tú a lo que te tienes que enfrentar en el día a día no es a un análisis sintáctico, es resolver un problema, una situación. No, y a mí me gusta porque Entonces, luego una vez creces, ¿no? Y creo que si en la escuela te enseñan el contexto, luego una vez creces y te das cuenta de que hay cosas que has aprendido en el cole. Y de, anda, esto yo no me acordaba que lo aprendí en sexto de primaria. Y a lo mejor te habría sido más útil si en tu momento tu profe te dice, esto te habría servido para hacer la declaración de la renta, por claro, ejemplo. En exacto. España tenéis que hacerlo, yo no tengo que hacerlo aquí. Qué Es una de suerte. las cosas buenas. Pero no, Yo, al menos la gestoría. sí, la gestoría, eso sí, pero aquí la declaración de la renta no se hace, es todo automático, el gobierno te devuelve o te pide que le des más, es todo maravilloso. Una de las cosas buenas, aparte del mal tiempo, ¿sabes? Me gusta Exacto. mucho todo lo que estás diciendo, me parece superinteresante. Luego, ¿tú con quién trabajas más? ¿Con adultos o con chavales? Estuve una época trabajando con chavales, Ujú. bastantes años, la verdad, desde los 24 hasta los 28 aproximadamente. O sea, bastante tiempo, 4 o 5 años. Es que, claro, cuando tienes 31 años, bastante tiempo es menos. Es que De tú y yo hecho, somos muy jóvenes, Jesús, ya lo hemos claro, dicho antes de empezar el podcast, los del ent- 92. exacto, somos de ese mismo club. Y desde entonces, o sea, realmente desde el tema de la pandemia, pues es verdad que ya con digitalizar las cosas empecé a ver, oye, voy a probar a trabajar con gente más adulta. Y fue bien. Entonces, desde hace un par de años solo trabajo con adultos. Sobre todo con opositores. Sí, sobre todo, no es que yo me comunique solamente con ellos, pero es que es verdad que es la gente que más me habla o más acude a preguntarme lo que sea. Pero también he trabajado con gente y trabajo con chicos de la universidad, gente que está en un máster, en un posgrado. ¿Cómo cuál es si perdona, cuál es la pregunta que más te hacen, los adultos? Porque creo que los chavales al final lo que te preocupa no al final es de he pasado el examen, no he pasado el examen, Sí, los adultos también, pero ¿cuál es la mayor preocupación o frustración? Voy a poner la palabra frustración, porque justo la semana pasada hicimos un podcast con Udemy y hablábamos un poco de cómo se frustran, se agobian y eso al final te bloquea mucho el cerebro, el seguir estudiando y haciendo, pues, lo que te toca hacer. sí, sobre todo, fíjate que hace poco en la comunidad a la gente que se apuntaba le mandaba un audio y en ese audio hablo del tema del burnout, porque le Mm. suele pasar cuando, por ejemplo, sobre todo con los opositores, que la fecha está muy lejos, es como que no se adecua muy bien a los tiempos, es decir, oye, pues empiezo súper motivado y de repente estoy todos los días 10 horas, pam, 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 hasta que llega un punto en el que se queman. Entonces luego se queman y es como ¿qué me ha pasado? Que estuve los 3 primeros meses súper enfocado, súper enfocada, y a partir de ahí no levanto cabeza. Siento que no memorizo como antes, siento que no retengo como antes, y siento que realmente estoy perdiendo el tiempo y calentando la silla. Eso normalmente es porque ha habido algún momento en el que no se han gestionado bien las cosas y pues te ha acabado quemando, que es lo que suele pasar. Esa es una de las principales, y también el no saber cómo llevar el tema de los repasos. Decir, oye, Ah. esto es algo que va a largo plazo. Oye, yo el tema 1 lo estoy viendo hoy, día 7 de febrero. Sene, ¿pero qué va a pasar en mayo? Cuando vuelva a darle la vuelta, que se me habrá olvidado. Pues entonces el gestionar este olvido es una cosa que también le suele tener como un poco la mosca detrás de la oreja con eso. ¿Cómo gestionas el olvido? Sí, el Toma olvido ya, perdón. Toma. sí, se gestiona, se gestiona sobre todo no haciendo un sistema de vuelta y haciendo uno de arrastre. O sea, Vale. cambiando el sistema. El de vuelta, si es un. Mira, para la universidad, para ese tipo de niveles viene bien, porque no son tantas páginas, no es tanto contenido. Y entonces puedes estar viéndolo en bucle. Pero a partir de ahí, ya habría que descartarlo un montón, porque ya a partir de 20 temas no tiene sentido este sistema. Tardas mucho en volver a ver el tema 1. Entonces, te acaba perjudicando porque se te ha olvidado. Entonces, es mejor utilizar uno de arrastre para no soltarlo en ¿Qué ningún es un momento. sistema de arrastre? Te dice la persona que lleva sin tocar un libro de estudio desde 2014. Lo único que he estudiado desde que terminé la carrera ha sido mandarín y no he vuelto a hacer nada Ah, más. Sí, que parece que no me formo, pero leo mis libros, voy a mis formaciones, pero claro, yo unas oposiciones es algo que no está ni en ninguna opción de mi vida ahora mismo. sí, que no se considera. No.
Vale, ese sistema, la diferencia que hay entre el de vuelta y el de arrastre es que el de vuelta, como su nombre indica, es termino el tema 20, o sea, del 1 al 20, vuelvo a empezar con el tema 1. El de arrastre es que el tema 1, cuando tú lo has visto, mientras ves el tema 2, sigue repasando el tema 1. Cuando ves el 3, repasa el 1, el 2 y el 3. El 4, 1, 2, 3 y 4, como que lo va acumulando, lo va arrastrando. Obviamente, cada repaso no tarda lo mismo que la primera vez que ves el tema, porque cada vez tardas menos en hacer esos repasos. Un repaso puede ser ponerte a prueba con un simulacro, con un test, por ejemplo. Son cosas que requieren poco tiempo. La clave está en ser constante con esos temas y no soltarlos durante 2 meses. Vale. Es que son muchos temas. Al final, unas oposiciones, yo la gente sigo diciendo, me parecen súper personas, porque a mí el pensamiento de estar 5 horas estudiando en mi casa es algo que no. ¿Sabes? A ver, Claro. porque ya que tiene, yo en mi caso, porque como tengo un trabajo y ya al final, pues aquí no es necesario opositar, es algo que dices, no le veo, me parecen súper valientes. Me gusta mucho, si no te importa, el tema del burnout que has dicho, porque creo que eso nos puede pasar tanto si somos estudiantes, la gente que nos esté escuchando que sea opositores, o como si eres un profesional, ¿no? Porque al final Mm. a mí me ha pasado, pues el año pasado, ya lo saben por aquí, pues tuve el desajuste de las hormonas, al final también me llevó a un burnout y ahora mismo estoy en una crisis existencial de quiero seguir con mi trabajo, no quiero seguir con mi trabajo. ¿Cómo podemos evitar llegar a esos puntos? Eso suele suceder un montón cuando, sobre todo, o sea, nos desenfocamos de lo que hacemos día a día. Quiero decir, estamos como en una meta constante que a futuro, como si fuese, iba a decir el conejo, no, el burro que tiene la zanahoria aquí delante todo el rato Sí. y que está todo el rato caminando, caminando, caminando y nunca llega y siempre Mm. va hacia adelante, ¿no? Entonces como que perdemos presencia con las cosas que podemos controlar en el día a día. O sea, esto se basa básicamente en, vamos a centrarnos en qué cosas puedes vencer día a día y cómo ganar el día, cómo ganar esas cosas que puedes controlar en un mismo día. Y también obviamente tienes que tener tiempo de descanso, porque hay gente que no para descansar para conectar consigo mismo. Una cosa que se puede hacer aquí es tan fácil es sácate tiempo, o sea, planifícate también todos los días un espacio de tiempo para algún hobby, para algo que le dé sentido a eso que estás haciendo, para que no sea simplemente, hostia, llevo 3 meses estudiando, estudiando, estudiando y no he hecho nada más que estudiar. Si he hecho la vista atrás, solo he estado estudiando, solo he estado trabajando o solo he Sí. estado haciendo lo que sea. No has tenido momentos diarios para tu autocuidado, para esa parte contigo mismo, contigo misma. Entonces eso lo que hace al final es quemarnos. El perder esa conexión con nosotros mismos al final. No, y es lo de desconectar, ¿no? La típica frase, a mí me gusta mucho, desconectar para reconectar. Suena muy a Pinterest, Sí. pero es verdad, ¿no? Esos días que has dicho, no he hecho nada. Y también a mí me pasa, y creo que pasará a los estudiantes, el quitarse la culpa de no hacer nada Sí, y el de realmente parar. claro, pero eso es porque como estamos muy influenciados, porque las personas al final somos muy influenciables, en redes sociales y demás, de la lucha es todos los días, el primero que se rinde, el que pierde, o sea, como que ahí surge de forma, aunque no te des cuenta, esos mensajes se te quedan en la cabeza y luego cuando no haces nada es como puedes estar pensando, hostia, es que si paro, pierdo, por así decirlo, porque veo que hay como una exigencia fuera de que hay otra persona haciendo el doble que yo. Entonces eso es verdad que también nos puede hacer sentir culpables. No, y también este nuevo, y me gusta que hayas dicho lo de redes sociales, me encanta porque me vas dando totalmente lo de unir, parece que lo hemos preparado, porque vivimos en una época, en una sociedad que cuando tú y yo éramos pequeños, pues los móviles, las redes sociales, creo que estábamos más felices, aunque a mí me gusta Hmm, mucho Internet, porque si no, no estaríamos aquí ahora mismo, no tendríamos conexiones con muchas otras cosas, pero al mismo tiempo vivimos en el momento de si no eres productivo es malo, si no hmm. estás aprendiendo a hacer crochet y punto de cruz y luego haces yoga y meditas, es malo, y parece que como un mismo patrón de consumismo y de activismo, yo creo que nos Sí, están destrozando, ¿no? Y a la hora de estudiar y a la hora de aprender, la capacidad de atención está desapareciendo con las redes sociales. sí, de hecho ya hay estudios, lo escuchaba hace poco de un psicólogo, que ya hay estudios que hay evidencia de que hemos perdido en los últimos de años el doble de capacidad de atención. Al final es que las redes sociales funcionan, o sea, se nutren de nuestra atención. O sea, tú prestas atención a las redes sociales, estás
10 minutos, te salen X número de anuncios, ver esos anuncios, hacer clic, etcétera, es lo que le da dinero a esa red social. O sea, a cualquiera, todas funcionan así, es como se financia, cómo se mantienen, por eso son gratuitas. Entonces, claro, si cada vez los vídeos son más cortos porque tienen que gastar más tu atención para enseñarte más anuncios, etcétera, pues entonces, ¿qué va pasando? Que tú te vas acostumbrando a tener un estímulo más corto. De hecho, en chavales se ve, Sí. sobre todo en chicos jóvenes, se ve bastante el no ser capaces de no hacer nada, de aburrirse. Porque están siempre con una pantalla delante, o sea, de mi punto de vista no profesional, obviamente, sino como ciudadano de tal, Mm, claro, el niño se enfada, llora, tiene una pantalla delante, el niño pasea sí. por la calle en el carrito, tiene una pantalla delante. No se le está entrenando, o sea, su cerebro no se está entrenando a estar presente, a evadirse, a pensar, a imaginar, porque siempre está con ese chute de dopamina y esa información delante. Eso nos pasa en el cole. Te voy a contar lo que nos está pasando ahora mismo. Claro, aquí hace muy mal tiempo, Mm, entonces muchas veces no puedes estar fuera, aunque aquí son nórdicos y salen fuera cuando está lloviendo, que en España estaríamos todos metidos dentro del cole. Además es un choque cultural que a mí ya no me sorprende. Yo salgo a la calle, llueve y no llevo abrigo a veces, porque al final sobrevives a lo que te toca. mm, Y lo que dices tú, no saben aburrirse. En mi colegio está prohibido los teléfonos, que es una cosa que se debería poner en todos los países del mundo, que en los centros ya sea pues para que no se hagan fotos entre ellos y porque realmente no es necesario dentro del aula, están prohibidos. Y es que dan vueltas, no saben qué hacer, te dicen todo el rato lo que tú dices, es que estoy aburrido, es que no sé qué hacer, no hablan entre ellos. Luego mm. tienen un montón de grupos de amigos, están todos súper contentos de verse, pero como que si no tienen esa atención constante o ese estímulo constante, lo pasan mal. Y también yo creo que el nivel de frustración es muchísimo más bajo a día Sí. de hoy. Hay más niveles de frustración, los niveles de dopamina están súper descontrolados precisamente por cómo funciona cualquier red, ya no solamente las redes sociales, es que las series, sobre todo desde Netflix, etcétera, también funcionan un poco así. A mí me pasa, yo no puedo ver películas ya, yo necesito series. Yo no veo series, o sea, ya veo solamente películas y Qué suerte, cuando se porque van a estrenar. No, antes estuve muy enganchado a las series durante sí, mucho tiempo, o sea, a un nivel prácticamente enfermizo de hostia, poner hoy la temporada de Daredevil en Netflix sí. y para adelante el mismo día. Pero cuando te das cuenta de esto, dices, hostia, voy a empezar a ir un poquito más lento, voy a empezar a salir de esta espiral. Y dices, vale, pues ya solamente voy a ver películas los viernes por la noche. Y aparte que se hace como un momento especial porque compré las paredes de la casa, bueno, se verán, son todas blancas. Sí. Entonces tengo un proyector y en la pared que sea, Ah, pues puedo. Un proyector, nada, 70 euros en Amazon, o sea, súper pero me lo tienes súper que básico. recomendar porque luego te enseño lo que quiero hacer yo en mi casa. Ah, vale, pues luego te paso el Luego te enlace. mando una foto de lo que quiero hacer, porque es que estoy detrás de un proyector. Muy bien. Vale, pues luego te paso enlaces del proyecto. Bueno, y si alguien quiere que se lo pase, pues que nos escriban y le repasamos Lo ponemos en el link lo del pone- Spotify, ponemos tus vale, redes sociales o lo que quieras y que el pongamos enlace y el proyector. y la A lo recomendación del mejor, proyecto. bueno, descubrimos aquí una cosa para la gente. Es que Te me voy gusta bastante porque no, también estuve viendo un canal de unos asiáticos que no tenían tele en casa y mm, funcionaban solamente con el proyector. De hecho, bueno, son gente que vive en el suelo, pero es una movida aparte. Digamos que la mesa está a la altura del suelo y tal. Y están unos puffs, etcétera, cositas asiáticas. Y eso cada funciona muy uno bien tiene porque sus hobbies. claro, exacto. Funciona muy bien porque es que como que le da un momento más especial a algo que lo tenemos como ya, o sea, en el mando tiene el botón de Netflix. Mm. Entonces como el mínimo esfuerzo, porque hago así y lo estoy viendo y de hecho se te puede ir el dedo, que es lo que me pasaba a mí. Yo ya no utilizo redes sociales, bueno, hayas visto que No, te darlo en Instagram, perdón y gracias por aguantarme, porque Claro, exacto, que no es una cosa que utilice mucho por eso, porque es que automáticamente se te va el dedo, pum, lo abres y no te das cuenta y estás dentro. Y entonces ya estás perdiendo tiempo, etcétera, todo lo que pasa. Pues con Netflix estas cosas pasaba un poco lo mismo. Oye, pues lo reduzco un día a la semana. Si cuando puedo voy al cine, cuando no, pues un estreno desde casa, que tampoco pasa nada. Y entonces, pues bueno, pongo el proyector y es como un poco más experiencia. sí, Entonces, que el cine sea también un momento de experiencia, no un me lo pongo para desconectar el cerebro, sino para desconectar el cerebro hago otras cosas que no me supongan toda esta estimulación. Pues me cojo un libro, me leo un manga que me encantan, me hago lo que sea y entonces me doy un paseo y me voy distrayendo. sí, te voy a empezar a copiar y sé que no es lo que nos vas a recomendar hoy, pero a mí me ha servido como no, de verdad, porque yo soy la primera, además trabajo mucho con ordenador.
Entonces, yo el ordenador es como algo, me cuesta mucho también concentrarme en incluso Sí, hacer mi propio trabajo, porque encima cuando tienes que utilizar internet para tu trabajo, se apaga te y va la olla. vámonos. Yo hay veces que digo, pero si es que no he hecho la presentación de la clase que tenía que hacer y me ha dado tiempo a comprarme 50 cosas en Amazon, me he mirado 3 series que me quiero descargar para la próxima semana y me he comprado una taza gigante del Stanley, ¿sabes? Es que Sí, esa es mi vida ahora mismo. Ya que estamos, te voy a hacer la pregunta de la persona anterior, que sí. será chivado ya a Jesús, hemos hecho trampas, pero bueno, no pasa nada. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a quién conocerías, perdón, y qué les enseñarías? Vale, lo de qué le enseñaría, o sea, yo si viajase en el tiempo, lo utilizaría para aprender un montón de esa persona, o sea, todo lo que pudiese. Y me gustaría mucho viajar en el tiempo para conocer a Sócrates, al filósofo, ¿Por qué? porque Aquí hay me que parece que desarrollar la ahí... pregunta, vamos a ver. Ah, vale. Porque me gusta mucho toda esta época porque las personas como que no se dedicaban simplemente a una área de conocimiento, Mm, sino que como eso se veía sobre todo en la filosofía griega, que aprendió, o bueno, también en otros puntos, por ejemplo, Leonardo da Vinci también sabía matemáticas, sabía de ilustración, sabía de un montón de artes diferentes. Pues entonces, para ver cómo es realmente un día de una persona que está enfocado en tantas cosas diferentes, o sea, cómo funciona, para poder separar esas cosas, porque ahora parece que si no somos expertos solamente de una cosa, no somos nada. Y en esa época era todo lo contrario, era sé un montón de cosas. Entonces, ¿cómo trabajaban sobre todo para acordarse de tantas disciplinas diferentes? y yo creo que tenían más tiempo, porque si lo piensas hace muchos años tenían mucho más tiempo, porque todo lo que hacemos a día de hoy no es normal. Ya, Tenía mucho más tiempo para pensar, para relajarse, para ir a charlar con sus amigos. Nosotros ahora mismo es como tienes que trabajar las 8 horas. Ellos su vida era pensar y eso es una maravilla claro. también muchas veces. ¿Qué pregunta me dejas para la siguiente persona? Puede ser de cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Sí, lo que Sí. tú quieras. O sea, le preguntaría a esa persona Ujú. cuál era su hobby cuando era niño o niña y por qué lo dejó. Muy bien. El mío era nadar. ¿Cuál era el tuyo? El mío jugar a videojuegos. ¿Cuál era tu favorito? Pokémon, obviamente. O sea, es que era súper uno detrás de otro. Era la Game Boy, pues el Pokémon azul en bucle y ya luego los demás. Y el Zelda. Yo el Zelda era súper fan también. Estaban hablando el otro día en las noticias que van a abrir un parque temático aquí en Reino Unido de Aquí Universal sí. Studios y va a haber una parte de Nintendo con Mario y Zelda. Mira, ya no Y tengo que ir a creo Japón. no, ya no tenéis, y dice que va a ser el más grande de Universal, así que vamos, Ya. como se fueron con el Brexit, dicen: "Tenemos que llevarnos bien con Sí, claro, Europa, vamos a hacer un exacto. parque temático", ¿sabes? Hay que hacer Porque cositas por aquí. son así. Y ahora me tienes que recomendar algo. Sí, lo tengo aquí a mano porque cuando me lo has dicho antes me lo has Lo chivado, digo, hemos ya voy a cogerlo preparado para también, chicos, enseñarlo. perdonadnos. No, pero bueno, así hemos sido más efectivos. Recomiendo a todo el mundo este libro, el de Mapas Mentales, de Tony Mapas Buzan. Espérate, mentales. Vale. mira, es que se desenfoca. Mapas Mentales de Tony Buzan. Sobre todo esta edición porque tiene los mapas mentales a color. Y ¿De qué va? ¿De mapas mentales? sí, de cómo hacer mapas mentales de forma efectiva. Es verdad que te enseña más bien a nivel gestión de proyectos, pero si coges las reglas y lo adaptas a cualquier tema que estés estudiando, incluso toma de decisiones, o sea, no se ve, pero yo en esta pared tengo un mapa mental de mi mes de febrero, por área. Sí. Es decir, pues a nivel personal, a nivel hábitos, a nivel trabajo, a nivel spoiler, estoy escribiendo un libro, pues a nivel del libro. Entonces, pues a todo ese nivel lo tengas siempre a la vista. Y es una herramienta que es maravillosa para todo, para cualquier disciplina, para cualquier área, funciona muy bien. ¿Quién es el Y autor, has dicho? Tony Buzan, que es el creador de la Vale, herramienta. vale. Es decir, que para aprender a hacer mapas mentales, chicos, nada de cursos de 200, 300 euros. Esto, ¿Quién que es, paga por eso así tanto? No, que está bien pagar por sí, formación, ¿eh? Que yo soy la primera que vendo formación con Kumu y soy un vamos, que hay que formarse, ¿pero tanto? bueno, hay gente que va para aprender a leer y pagan más de 1000 euros, o sea, a leer más rápido. Entonces, Ah, depende de... yo no sabía eso es otra cosa que tienes que venir a contarme otro día. Ese es Ya, un mundo. sí, es Madre que mía. es un mundo. Ya hay gente que le parecerá correcto, gente que no. Pero bueno, No, pues no, cada uno se gasta el dinero en lo que claro, quiere. Yo es que como exacto. tenemos las membresías de Kumu por menos de 9 euros al mes, pues que ¿sabes qué te quiero decir? Claro, exacto. Pues nada, Jesús, muchísimas gracias. Nada, a ti por invitarme, ha sido un placer estar aquí. Sí, y por tu paciencia y por aguantarme y que lo hemos conseguido. Sí, Y al bueno, chicos final, perdón, sí.
No, iba a decir eso, que al final parecía, yo creo que se va a ir esto a abril, pero bueno, al final nos hemos quedado en febrero, así que... Lo hemos hecho muy bien. Además, tuve un parón. En septiembre empecé, pero luego como me puse mala, luego paré y he dicho, voy a grabar un montón. Y como me puse mala otra vez, tuve que cancelar unos 10 podcasts con gente. Bueno, estoy recuperando como puedo ahora mismo. Poquito a poco. Poquito a poco. Bueno, ahora tenemos 230 valoraciones en Spotify, así que si estáis escuchando, solo me valen 5 estrellas, chicos, no me vale otra estrella. Si no os ha gustado, me da igual, nos dejáis 5 estrellas, pero es imposible que no os haya gustado. Y muchísimas gracias a todos los que estáis detrás de la pantalla, de Camino al Cole, como dice el podcast. Recordad que todo esto es gracias a Kumu, una plataforma en la que tenéis formación, tenéis materiales, tenéis el Kumu Market, tenéis el podcast, entrevistas a mucha gente. Y Jesús, si quiere, en cualquier momento Kumu es tu casa y si te apetece hacer algo, ya sabes dónde estamos. Perfecto, muchísimas gracias, Laura. Un abrazo, adiós. Chao.